es importante, suena como un mandato. Siempre es bien difícil hablar de estos temas porque siempre lo que uno diga suena como un mandato. Y ahí también hay otra evidencia de lo complicado que es porque si yo tengo una posición, de alguna manera es fácil que el otro deduzca que tengo una historia que me hace tener esa posición y por lo tanto también deduzca cómo yo me voy a comportar en mi vida privada. Entonces, ¿por qué es importante? Si salgo de eso, de lo puramente normativo, es importante en el fondo como establecer una reflexión que permita que los sujetos, en el fondo, puedan poner sus decisiones en contexto. O sea, yo quiero, y ese fue digamos, el propósito que descubrí como haciendo la investigación, o por lo menos que me inspiró un poco más a tener la energía psíquica para poder terminarlo, era que efectivamente es importante como discutir esto, no para tener una sexualidad más saludable o para tener una mejor relación después el día que yo me acueste con alguien, sino que porque también aquí hay una oportunidad como de ver las inequidades sociales. Entonces, en el fondo, y con eso me refiero a inequidades de clase a veces, cuando hablaba del tema de lo material, pero también inequidades en términos de la diversidad sexual, en términos de las diferencias de género, en términos, o sea, hablamos de inclusión en las escuelas, donde metemos una serie de categorías, y sin embargo no hablamos de esas categorías cuando hablamos de sexualidad, o sea, en el fondo como la sexualidad de una persona en situación de discapacidad. ¿Cómo se tematiza eso? Las condiciones que permiten que un estudiante salga o no salga del closet dentro del colegio, ¿es parte de la reflexión que tenemos cuando hablamos de sexualidad? Entonces, y esto es un desafío porque en el fondo, como dice Anthony Giddens, en un mundo cada vez más plural, en el fondo los sujetos estamos cada vez más como impelidos a argumentar nuestras posiciones, en el fondo a sostenerlas en un mundo plural, a ser capaces de defender nuestras propias opciones. Entonces, nos vamos a encontrar crecientemente con este tipo de discusiones, esa es mi opinión, nos vamos a encontrar con estas discusiones cada vez más y cada vez más va a ser más importante argumentar, no solamente desde, oye, es que es importante tener sexo con amor o no, esa pregunta es cada vez menos, digamos, dice menos, entonces hay que meterse y es importante hablar de sexualidad para recuperar también todas estas otras categorías que están dando vuelta y que en el fondo determinan que nosotros como individuos seamos personas sexuadas de distinta manera. Porque la sexualidad es cada vez más importante para efectos de nuestra individualidad. Entonces, por eso yo creo que es importante conversarlo. Y es importante también como conversar no solo sobre lo que, por ejemplo, este material del manual dice o no dice, sino que a propósito, para mí es mucho más interesante la polémica que surge. O sea, en el fondo ahí hay una oportunidad reflexiva. O sea, en el fondo como, todo esto que pasó aquí, la opinión que tuvo este otro, ¿por qué la tiene? ¿Por qué la sostiene? ¿Qué es lo que le permite sostenerla en el tiempo? Y ahí es donde van apareciendo esta reflexividad que permite ver diferencias sociales. O sea, en el fondo como... Hay lugares, digamos, en Chile que yo creo que ni les parece relevante preguntarse sobre esto. Y, digamos, yo me interesé en la educación sexual efectiva como parte de los procesos de construcción del individuo contemporáneo. Y bueno, por distintas circunstancias del trabajo de campo, del terreno, de mis propios contactos, terminé trabajando con este tipo de colegios. No me lo propuse en un principio, pero finalmente se dio así y me parece que fue bien interesante haber llegado a ese grupo de colegios. Bueno, es un poco complicado porque algunos pidieron no ser identificados, que yo creo que eso habla bastante también de cómo estos temas generan a veces como ciertas complicaciones, ahí como que querer ser políticamente correcto, entonces no atreverse a decir quizás todo el tiempo, pero son colegios que pertenecen a congregaciones religiosas son colegios que están instalados en Chile, digamos, desde el siglo pasado, desde el siglo XIX en realidad, colegios asociados a la Compañía de Jesús, a la Holy Cross, y algunos colegios también de los nuevos movimientos católicos que llegaron a Chile en los años 80. Nunca la hice pensando, por ejemplo, en que justo el final iba a estar coincidir como con este momento en que las cosas se están discutiendo. La historia oficial es que cuando yo decido hacer esta tesis doctoral, en el fondo trataba de unir un poco lo que yo había estudiado en una maestría de Sociología de Género que hice en París, donde estuve 2 años, y traté de vincular eso con lo que había sido mi experiencia profesional antes de viajar a Francia, donde había trabajado en colegios en calidad de consultor y me había metido en algunas cosas como de gestión institucional. Entonces, en el fondo, como que por esas 2 circunstancias pensé que era importante para mi carrera profesional como unirla y que había una oportunidad en juntar esos 2 contenidos y la manera más obvia que me pareció en ese minuto era abordar la educación sexual. Hay muchas más maneras en que esto se puede conciliar, pero en ese minuto me pareció lo más obvio. Habiendo terminado la tesis, digamos, ya habiendo como entregado el manuscrito,
Yo creo que ahí me hice consciente de que en el fondo también había como una razón no dicha, que bueno, yo decidí de todas maneras declararla en mi defensa, pero que tenía que ver también con reconocer mi propia biografía. O sea, en el fondo yo soy un hombre homosexual que estudió en un colegio católico, uno de los colegios en los cuales hago la investigación, y de alguna manera, después de haber terminado la reflexión, me di cuenta de que había también una intención mía de poder entender quizá, como por qué no había habido espacio en ese minuto de la historia o en esa institución en particular donde yo hubiera podido como reconocerme como alguien sexuado, como si probablemente lo podían haber hecho muchos de mis compañeros que se reconocían en, no sé, por las distintas interacciones, en el programa, en lo que se decía, en lo que se decía respecto, no sé, pues, al matrimonio, a cómo se tenía que comportar un hombre, a qué se esperaba una mujer. Yo, si bien podía comprender todo eso, integrarlo también en mi experiencia, en mi identidad de género, probablemente había cosas donde no tenía posibilidad como de ponerlo en reflexión. Entonces, de alguna manera descubrí eso como hacia el final, que ahí había una cuestión que estaba como pendiente y que, claro, yo ahora puedo entender que en el fondo no había una hipocresía en no quererme darme una oportunidad. Había una cosa de cómo funciona el sistema también que hacía que eso fuera muy poco probable en ese minuto. Y lo digo ahora también, en el fondo, porque yo también me hago cargo de esta idea de que, por ejemplo, al revelar este dato de la biografía, no son pocas las personas que pueden pensar de que en el fondo tengo una agenda oculta con las reflexiones o que uno habla más de sexualidad porque tiene una intención como que no dice. Y me parece que eso es súper importante también incorporarlo porque da muy buena cuenta de cómo el debate en términos de la sexualidad tiene un montón de supuestos. Finalmente esta idea de que se atribuye a una persona como una totalidad y que no da espacio para ninguna ruptura o discontinuidad, que son cuestiones fundamentales si es que uno quiere establecer una reflexión sociológica o para comprender en el fondo como un fenómeno complejo. La mayor parte de la educación sexual tiene lugar con las conversaciones que a veces existen entre los estudiantes, lo que circula en los medios de comunicación de masas, en el fondo como ese tipo, las cosas que se transmiten en la casa también, qué es lo que se dice sobre el deporte, o sea, en el fondo como, no sé, pues, cómo se construye la figura de un exalumno típico en un colegio. A veces uno diría eso que tiene que ver con la sexualidad, pero tiene mucho que ver también en cómo se imagina, estamos hablando de colegios tradicionales, un exalumno o una exalumna que encarna los valores del colegio. Eso evidentemente está vinculado también con la sexualidad y la afectividad. Hay una manera de encarnar eso en el cuerpo y no sé, de opinar sobre distintos temas, comportarse, diferenciarse respecto de otras personas de otros colegios, un poco eso. Y lo otro que te diría frente a eso es que hay que tener como cuidado con distinguir como que los adultos transmiten un tipo de contenidos y los jóvenes están en otra. A veces lo que yo me encontraba era que los colegios insistían mucho en esta idea de que los jóvenes vienen distintos, como si hubieran nacido como con una especie de genética diferente a la que, no sé, pues vivimos nosotros. Y no, pues eso tiene que ver más bien con la exposición a ciertos contenidos culturales y sobre todo a la manera de difundir esos contenidos, o sea, en el fondo qué es lo que circula, cómo se transmite. Pero los mismos estudiantes no hacen una separación respecto de los adultos en un colegio, o sea, se identifican, hay todo el rato el proceso de identificación. La educación sexual descansa mucho en esta idea de que un educador es una persona que está transmitiendo contenidos, entonces en el fondo una especie como de ejemplo a seguir. Entonces, claro, los estudiantes de alguna manera a veces pueden tener una crítica frente a algunas discusiones, por ejemplo. Yo estoy hablando de los jóvenes de estos colegios donde trabajé. Pero se siguen identificando con sus profesores o con los directores o con los religiosos y las religiosas de esos colegios. No hay un proceso de separación. Lo que yo me encontraba la mayor parte de las veces en el debate como que estas instituciones fueran instituciones hipócritas, como que tienen doble estándar. Esa es una cuestión que escuchamos muy a menudo cuando se habla de educación sexual católica, pero si uno mira con cuidado y se acerca a las comunidades, el doble estándar no existe. O sea, en el fondo, como yo actúo en función de lo que observo a mi alrededor y que me parece que es consistente, y por lo tanto no es un doble estándar, es la realidad. Yo diría que el gran problema que hay con la educación sexual es que en el fondo nunca se hace la reflexión en términos como de la complejidad social que hay detrás. O sea, se sigue insistiendo en que vamos a educar a una persona, a un individuo, y se entiende ese individuo como aislado de todas las relaciones sociales que lo producen.
sea, a mí no me cabe ninguna duda que muchos estudiantes de estos colegios ya lo miraron. Si lo van a procesar o no, en el fondo lo interesante ahí sería ver cómo se procesa esa recepción. O sea, yo he escuchado no pocas personas que opinan que es una aberración hablar de sexualidad sin vincularlo a afectividad. Entonces, claro, yo me imagino que la discusión ahí va a tener que ver si es que aceptamos este material porque de alguna manera es informativo, entonces nos hacemos cargo, por ejemplo, de la salud sexual de nuestros estudiantes, o si por el contrario lo desechamos porque no está hablando de afectividad. Pero ponerlo en esos dos polos, en el fondo como si lo vinculamos a afectividad o no lo vinculamos a afectividad, es una discusión que, a mi juicio, como que esconde como el punto central, que tiene que ver con pensar nuevamente que la sexualidad se resuelve a nivel del individuo, de un individuo que parece que va a poder tomar decisiones por sí mismo, como que en el fondo la manera de tomar decisiones no dependiera de todo lo que le rodea en un determinado momento. Entonces, por ejemplo, esto mismo, sería aberrante hablar de sexualidad sin vincular la afectividad. La pregunta que surge ahí de inmediato es como, bueno, más allá de lo que se suele decir de la afectividad, que es el amor, el cuidado, la protección del otro, ¿cómo se experimenta el amor? O sea, en el fondo, socialmente, en todos los lugares de Chile, todos los adolescentes entienden el amor de la misma manera, lo pueden experimentar de la misma forma. ¿De qué cosa depende, digamos, experimentarlo así y no de otra forma? Un ejemplo, como por nombrar alguno, el tema de la maternidad. La maternidad, en el fondo, es una preocupación no solo de los colegios católicos, sino que de muchas instituciones, de retrasar lo más posible la maternidad, que las mujeres, digamos, no queden esperando guagua temprano, por las consecuencias sociales que se supone que eso acarrea, ¿ya? Que la dificultad para acceder a estudios, en el fondo como que hay todo un relato ahí que no está puesto en la política pública, pero que circula a nivel de la familia. Bueno, hay contextos sociales donde la maternidad es una forma de capital, pues, es una forma de capital social, y el hecho de ser madre temprano es un valor que me posiciona y que me da estatus frente a otros en mi entorno. Entonces, claro, si uno no mira ese tipo de distinciones, básicamente está suponiendo todavía de que la afectividad es una cosa universal, sin ninguna distinción, que sería muy fácil, digamos, de transmitir solamente hablando de amor y de cuidado y de respeto, cuando en realidad hay que meterse en esa discusión de cómo esto se vive en los distintos entornos sociales.